Muchas gracias, muy buenas noches. Eh, Agradecer la excelente participación del doctor Joseph Caprini por compartir su experiencia a nivel de la Sociedad Peruana de Radiología. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es ultrasonido Doppler en la trombosis venosa profunda. Lo que vamos a desarrollar es un tema, una revisión rápida, sucinta, de lo que debemos hacer en una evaluación del Doppler venoso. Dentro del estudio de la trombosis venosa profunda, vamos a revisar una definición, su epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, la clínica, los métodos de diagnóstico, técnicas de evaluación por ultrasonido, ultrasonido de la trombosis, los signos más frecuentes, definir una trombosis aguda y crónica, diagnóstico diferencial, trombosis venosa profunda y trombosis venosa profunda en COVID-19 y las conclusiones correspondientes. Entonces, recordar la epidemiología. Primero, la definición es la presencia de coágulo dentro del sistema venoso profundo y cuya frecuencia o coincidencia es muy prevalente a nivel de todo el mundo. Se estima que hay una incidencia de 2 millones de casos nuevos por año y de los cuales dos tercios se presentan en pacientes hospitalizados. El 90% de la trombosis venosa profunda se presenta en miembros inferiores y solamente el 10% en miembros superiores. El riesgo de la trombosis venosa profunda es de la evolución en embolia pulmonar, que como sabemos puede causar la muerte. Y el síndrome postrombótico, que causa una serie de morbilidad importante. La trombosis venosa proximal, si no se trata, puede evolucionar un 50% de los casos a embolia pulmonar. Proximal se dice por encima de la rodilla y distal por debajo de la rodilla, ¿no? La trombosis venosa distal se presenta en 10% o puede llevar solamente un 10% a embolia pulmonar, y estos a su vez, la trombosis venosa distal puede ascender y convertirse en proximal en un 20 a 30%. La trombosis venosa profunda es la tercera causa de mortalidad intrahospitalaria. Es bastante importante. Y la primera causa de muerte intrahospitalaria prevenible. Brevemente, porque el doctor Caprini ya lo ha desarrollado, vamos a hacer un review de lo que es la trombosis venosa profunda, cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo importantes es la historia de enfermedad trombovenosa, edad mayor a 75 años, historia de neoplasia maligna, cirugías mayores, embarazo, trombofilias, traumas, lupus eritematoso sistémico, presencia de catéter venoso central, que, como ya se lo ha explicado, hay tres factores importantes que están interrelacionados, que son la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y la éstasis venosa. Como se sabe, la éstasis venosa en pacientes que están hospitalizados, mayor de 3 días, que han perdido la movilidad por diferentes problemas neurológicos, cirugías mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Lesión endotelial cuando hay una injuria, traumatismo a nivel de alguna vena, y la hipercoagulabilidad, que esto trío, llamada triada de Virchow, van a desencadenar la trombosis venosa.
Brevemente sobre la clínica, puede presentar dolor, edema de pierna, palidez cutánea, el signo de Homans, el cordón venoso. Todo este cuadro clínico se presenta en menos del 50% de los casos. Y la mayoría es asintomática, que inclusive puede ocasionar una muerte súbita. La trombosis venosa profunda tiene unas complicaciones importantes, como es la tromboembolismo pulmonar, que tiene una mortalidad, si no se trata, de 30%, y un síndrome postrombótico, las úlceras varicosas, la hiperpigmentación del piel, la insuficiencia venosa crónica, que puede alcanzar de 30 a 50%. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? Tenemos el dímero D, que es el metabolito de la degradación del fibrinógeno, cuyo incremento nos está dando el valor de la fibrinolisis, que se puede dosar obviamente en sangre. Tenemos al Doppler venoso, que es el tema de hoy. La flebografía es un examen invasivo con medio de contraste, pero que todavía aún sigue siendo la prueba gold estándar. Tenemos además la angiotomografía con un examen de excelentes resultados. Recordar brevemente que es el dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina. Su sensibilidad para diagnóstico de trombosis alcanza 96%, algunos autores hasta 99%, con un índice de confianza de 95%. Su especificidad es muy baja, miren ustedes, menos del 50% en la mayoría de los textos y 35% en este caso, con un índice de confianza de 95%. Lo que quiere decir que tiene un dímero D negativo, prácticamente excluye trombosis venosa profunda, ¿no? Este es un dato importante que debemos recordar todos, ¿no? Valor normal es menor de un picogramo por mililitro. Recordar brevemente la anatomía. Para evaluar el estudio de Doppler venoso es fundamental conocer la anatomía y nosotros cómo vamos a evaluar, ¿no? Cómo corresponde la evaluación del sistema venoso profundo. Entonces, el sistema venoso profundo de miembro inferior está dividido en dos grupos: sistema venoso superficial y sistema venoso profundo. A su vez, en este esquema está separado prácticamente por la fascia muscular. Lo que corresponde por encima de la fascia muscular, entre la piel y la fascia muscular, se llama el compartimiento superficial, en el que se encuentra la fascia safena, y dentro de la fascia safena se encuentra la safena mayor y en algunos casos la vena de Giacomini. Después, entre la piel y la fascia safena se encuentran las venas accesorias y algunas colaterales. Por debajo de la fascia muscular vamos a encontrar el sistema venoso profundo, como en este caso. Todo el sistema venoso profundo es lo que nos concierne en esta charla. Quiero solamente enfatizar, si vemos en esta gráfica, no vemos una vena perforante siempre debe perforar la fascia muscular para considerar perforante. Lo que deberíamos también aclarar es que las venas colaterales nunca perforan la fascia muscular, sino comunican el sistema superficial entre sistema superficial o entre venas superficiales y profundas entre venas profundas. Se llaman venas colaterales. También el sistema profundo se denomina red primaria, red 1, red 2, el sistema safenas, red 3, las accesorias, etc. Acá tenemos un esquema muy representativo para saber cómo evaluar y dónde buscar. Por ejemplo, acá tenemos
la vena ilíaca externa a nivel del ligamento inguinal, se denomina vena femoral común, a unos 8 centímetros aproximadamente, se bifurca en vena femoral profundo, que se basa en los músculos del muslo, y la vena femoral continúa su trayecto hasta llegar al hiato del aductor, al canal de Hunter, toma el nombre de vena poplitea, y la vena poplitea se divide en tibial anterior y tronco tibio peroneo, tibial posterior y tibial y peroneas, perdón. Uno de los datos importantes a considerar es que las venas de la rodilla hacia arriba o proximales son únicas generalmente, adyacentes a las arterias, y las venas que están por debajo de las rodillas, las tibiales, las peroneas, generalmente son dobles. Puede haber variantes anatómicas que alcanzan más o menos el 20%. Después tenemos que ver cuáles son las características normales de la vena. La vena normalmente tiene una pared imperceptible, como estamos viendo en esta imagen del Mickey Mouse, safena, vena femoral común y arteria. Ustedes ven que el lumen es totalmente anecoico. Otra de las características de una vena es la vena es compresible completamente. Como este video, vamos a colapsar plenamente, es una vena que estamos colapsando, esta es la arteria y esta es la vena, y con la presión del trautor colapsamos plenamente, es una vena normal, sin ningún trombo en su interior. Otra de las características de una vena normal es su fasicidad. Esos movimientos en la onda espectral, por ejemplo, ondas, se llama fasicidad, que son cambios, oscilaciones con el ciclo respiratorio, ¿no? Eso quiere decir que es una onda normal fásica, fasicidad respiratoria. Otra característica es cuando hacemos la maniobra de Valsalva, esa vena, cuando hacemos la maniobra de Valsalva, observamos un cierre valvular y ausencia del flujo. Este es el cierre valvular, maniobra de Valsalva y se cierra el flujo, no hay flujo de regreso hacia el corazón por la maniobra de Valsalva, ¿no? Otro signo importante también que debemos tener en cuenta es el signo de incremento de flujo, Este signo de incremento de flujo se observa cuando nosotros estemos evaluando, por ejemplo, esto que sea la vena poplitea, con el traductor a nivel de la vena poplitea, y hacemos una contracción de los gemelos o de la parte de la pantorrilla con la mano, mandamos un incremento de flujo, un jet de flujo, y elevamos ese flujo, incrementamos la velocidad a ese nivel, y decimos que la maniobra de incremento de flujo es normal. ¿Qué corresponde eso fisiológicamente? Corresponde que del lugar de la compresión al incremento de flujo está permeable. Lo mismo sucede con la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, si nosotros estamos en la vena femoral, por ejemplo, y observamos el cierre de flujo de la vena femoral, diremos que desde el corazón hasta la vena femoral está permeable. Bueno, brevemente sobre la fisiología del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo del miembro inferior es unidireccional. Esto es importantísimo, ¿no? El flujo va de la parte distal hacia el corazón y de la superficie cutánea hacia el sistema profundo, en este caso a las venas profundas, solamente en una dirección. Si hay alguna distorsión de esto, ya es insuficiencia venosa o insuficiencia valvular, etc.
En este caso, vemos este video, las venas solamente se dirigen en un solo sentido, es un solo color. La arteria tiene doble sentido, tiene trifásico por la onda que nosotros conocemos. Mira, por eso se observa entre azul y rojo, ¿no? Y las venas tienen un flujo unidireccional, ¿no? Vamos a ver cuál es el funcionamiento valvular. Esto es importante, es un esquema. La válvula funciona cuando hay una contracción muscular, se inyecta el flujo hacia el corazón, las flechas azules pasan, se abren las válvulas y en diástole muscular o en relajación muscular prácticamente se cierran las válvulas y se evita el retorno del flujo. En este caso, este video nos va a mostrar cómo funcionan las válvulas. Las válvulas son delgadas, miren ustedes, están aplaudiendo como dicen algunos amigos, ¿no? Miren. Y se cierra, se abre, se cierra, se abre, ¿no? Es una válvula normal. En casos patológicos, sístole muscular, flujo pasa por las válvulas y cuando hay diástole muscular, el flujo o las válvulas están abiertas y hay un retorno o hay un reflujo, se considera insuficiencia valvular. Este es el ejemplo. Miren ustedes esta válvula gruesa, engrosada, no se juntan, están separadas. Obviamente, insuficiencia valvular o incompetencia valvular. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta son los patrones de onda espectral. ¿Cómo son los patrones de onda espectral? Son los cambios cíclicos que se representan por la fasicidad, cambios de flujo con la respiración. A la onda espectral nosotros vamos a obtener estas oscilaciones que muestran la onda espectral. Por ejemplo, esta es una onda pulsátil, se puede observar en pacientes con hipercapnia. Podemos también observar en insuficiencia cardíaca congestiva, en insuficiencia tricuspidia, ¿no? Podemos observar otra morfología de onda con un flujo lento, unas ondas que estamos observando lento, pero sí son fásicas, Otra en apnea, casi como una reglita, pero sí se nota que es una fasicidad leve, pero prácticamente en reposo absoluto, ¿no? Lo más importante en este caso, esta morfología de onda plana. Acá se ha perdido la morfología de la onda fásica, es una pérdida de la... Este es un signo indirecto de trombosis venosa. Tengan en cuenta que más adelante vamos a ver. Hay unos scores, así como la del doctor Caprini, riesgo clínico de trombosis. Esto es riesgo clínico por el doctor Wells. No vamos a desarrollar todos ellos, pero de acuerdo a su condición clínico, evalúa el riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. ¿Dónde se forma el trombo? El trombo se forma a nivel de la válvula, como en este esquema. Esta imagen en rojo es la formación del trombo, inicialmente un trombito, se convierte en un trombo y pasa a ser un trombazo. Este trombazo se puede desprender y vamos a causar un émbolo y se va a convertir en una embolia pulmonar, ¿no? Miren ustedes acá. Estamos observando, las válvulas están gruesas, engrosadas. Si bien es cierto, se juntan, pero miren, hay flujo acá turbulento, una éstasis, está formándose un pequeño trombo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del estudio Doppler venoso en el sistema venoso, en trombosis venosa profunda? Determinar presencia de trombo, es obvio. Determinar el tiempo del trombo, edad, si es trombo agudo o trombo crónico. Determinar si es oclusivo
parcial o es un trombo flotante. Y también importante, característica de la onda espectral. Es importante, cuando encontramos una onda plana, sin cambios de oscilaciones por el ciclo respiratorio, es un signo indirecto de trombosis proximal, que lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Después tenemos que determinar si el trombo es por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla, para decir trombo proximal o trombo distal, porque de este depende el tratamiento que va a instaurar el clínico. Técnicas de evaluación en trombosis venosa profunda, elegir el traductor. La mayoría de casos se utiliza el traductor lineal de 5 a 10 MHz. El convexo se usa para venas pélvicas en caso de pacientes obesos, pacientes con hipertrofia muscular, en pacientes con, que practican deporte o fisioculturismo, etcétera, etcétera. Podemos utilizar el traductor convexo. Debemos ajustar los parámetros, la ganancia de color, el PRF, por ejemplo, esta imagen de más exceso de color, porque hay partes blandas que no son vasos y están mostrando el color. Este sería el mejor ejemplo. Adecuadamente el llenado del color es perfectamente que corresponde al vaso. Acá falta un poco. Más o menos eso es lo que tratamos de optimizar con la ganancia de color y también con el PRF para ver la velocidad, ¿no? El protocolo de evaluación, ya sabemos que tenemos que hacer una maniobra dinámica de compresión, hacer el estudio Doppler, color, evaluación del Doppler espectral, y sabemos que es una evaluación anatómica y funcional. Hay varias técnicas de examen para el estudio de trombosis venosa. En este cuadro se resumen 4 alternativas de técnicas de estudio de trombosis venosa profunda. Hay un estudio que es rápido, con presión en 2 puntos. Yo le llamo el eco-Doppler FAST, ¿no? Que solamente se hace con presión a nivel de la vena femoral y otra compresión a nivel de la vena poplitea. Tiene una sensibilidad de 82% y una especificidad de 98%. Hay otra técnica, compresión de 3 puntos. Hacemos la compresión a nivel de la vena femoral común, a nivel de la vena femoral y a nivel de la vena poplitea. Tiene una sensibilidad de 90.5% y una especificidad de 98%. El ultrasonido Doppler marcado en rojo, porque es la prueba más sensible, demora más tiempo, es más exhaustivo, porque empleamos el Doppler color. Tiene una sensibilidad de 100% para trombosis proximal y una especificidad de 98%, distal 98% y una especificidad del 75% para trombosis venosa. Hay otra técnica de 5 puntos que ha sacado la Asociación Americana de Ultrasonido, de Medicina de Ultrasonido, con compresión a nivel de la vena femoral, a nivel femoral común, femoral, femoral profunda, proximal, poplitea y safenas proximales, ¿no? Con una sensibilidad y especificidad similares a la de ultrasonido Doppler. ¿Cuál recomendamos? Depende del caso, ¿no? Hay pacientes que están postrados, que llegan a shock trauma, no vamos a hacer estudio Doppler, tenemos que hacer compresión de 2 puntos, a lo mucho compresión de 3 puntos, ¿no? Se requiere saber si ese momento tiene trombosis o no tiene trombosis, y la compresión en 2 puntos máximo será en 3 minutos o 4 minutos, a lo mucho 5 minutos, ¿no? Entonces sacamos el diagnóstico inmediato. No vamos a estar haciendo el Doppler porque obviamente requiere más tiempo, el paciente tiene que colaborar, etcétera, etcétera, ¿no? La sensibilidad del estudio Doppler en trombosis venosa profunda es un estudio de metaanálisis de 4.036 pacientes, tiene una sensibilidad de 90%
y una especificidad del 98%, ambos con índice de confianza del 95%. Si esto se hace seriado, porque en algunos casos puede salir negativo, pero se hace control a los 7 días cuando hay sospecha clínica, cuando el dímero sigue subiendo o es positivo, incrementa su sensibilidad a 97% y una especificidad también al 99%. Entonces, este es un ejemplo de la técnica de 2 puntos, el EcoFast venoso, que nosotros lo hemos puesto este nombre, en la compresión de 2 puntos. No necesariamente 2 puntos, se habla de 2 regiones, la región de la vena femoral común y la región de la vena poplitea. Ese es un ejemplo, bien, compresión a nivel de la vena femoral común y compresión a nivel de la vena poplitea. Esto nos alcanza una sensibilidad más del 80%. Importante en casos de emergencia, ¿no? En casos de emergencia. Ahora, si nosotros pensamos en el COVID, sabemos que la exposición debe ser el menos tiempo posible. Entonces podemos usar este método o la técnica de la compresión de 3 puntos, ¿no? Después tenemos los signos ecográficos de trombosis venosa profunda. En el modo B o en modo de grises, tenemos en el Doppler color y tenemos en el Doppler espectral. En el modo B tenemos que visualizar el trombo, ¿no? Un trombo, si visualizamos el trombo, a veces el trombo en este caso estamos visualizando un trombo acá, se nota discretamente hiperecogénico, áreas hiperecogénicas, más hipoecogénico, sí. Y la otra característica está en rojo, es la ausencia de compresión venosa. Una vena con trombo no se colapsa como hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿ya? Esto es una vena, miren, la arteria, la vena, ausencia del flujo, ausencia de color por la trombosis. Podemos encontrar distensión venosa, en este caso una distensión venosa. Se habla de distensión venosa cuando la vena duplica de tamaño a la arteria adyacente, ¿no? Solamente es una manera práctica, directa de observar a partir de cuándo se ha incrementado el volumen. Decimos, incrementado el doble, está incrementado de tamaño o hay distensión venosa. Después, cuando hacemos la maniobra de Valsalva, como hay un trombo, en la maniobra de Valsalva normalmente debe ampliarse, debe haber un compliance, debe aumentar el calibre, pero cuando no hay cambio, se habla de una trombosis. En el Doppler color, estamos viendo en este ejemplo, ausencia de señal de color, ausencia de señal de color. Parcial o total, en este caso parcial, en este caso total, ¿no? Trombosis con oclusión parcial, trombosis con oclusión total. Tenemos al estudio Doppler espectral, vamos a encontrar ausencia de flujo, en este ponemos la onda espectral, obviamente no nos va a dar ninguna señal de onda espectral, ausencia, y lo que es importante, este signo, que vuelvo a repetirle, solo con este signo hemos hecho el diagnóstico en muchos casos en nuestra experiencia personal, observamos pérdida completa de fasicidad. ¿Qué significa esto? Esto es un signo indirecto, que significa que hay una trombosis alta. Si estamos acá en la vena femoral, la trombosis debe estar en las venas ilíacas o en la vena cava inferior. Eso es lo que traduce. Ejemplo, tenemos acá un trombo hipoecogénico de calibre dilatado, ausencia de señal de color. Este mismo caso, hacemos la compresión. Tratamos de hacer compresión, no se colapsa. Miren, hemos colapsado la arteria, pero no hemos colapsado la vena, ¿no? Es un trombo
prácticamente fácil de evaluar y bien didáctico en este caso. Otro ejemplo, tenemos acá a nivel de la unión safeno-femoral, la arteria femoral, el signo del Mickey Mouse o el osito panda, como quieran llamarlo ustedes. Esto sería un hocico del Mickey Mouse hiperecogénico, hay un trombo ahí. Al estudio Doppler encontramos solamente las orejitas de la safena mayor, la femoral, y prácticamente la cabeza es del Mickey Mouse negra, ¿no? Con un trombo. A nivel más inferior estamos en la arteria, esta es la arteria femoral más superficial, este es un trombo, no se colapsa, mire, tratamos de hacer compresión, no se colapsa. Y al color definimos con mayor exactitud otro signo más para corroborar nuestro estudio de trombosis de la vena femoral hasta la vena femoral común hasta la vena femoral. Signos directos y signos indirectos de trombosis venosa. Este es un cuadro de resumen donde observamos trombo intramural como signo directo. Es no compresible al estudio de la ecopresión. El diámetro se incrementa. Ausencia de flujo en el Doppler pulsado. Ausencia de flujo al Doppler color. Los signos indirectos es importante recordar nuevamente, repetir esta pérdida de la fasicidad cuando hay trombosis proximal y pérdida de aumentación de flujo cuando hay trombosis distal. Dos características importantes a tener presente. Ejemplo de trombo agudo, o cuáles son las características de trombo agudo. Tenemos trombo hipoecogénico o anecogénico, generalmente hipoecogénico, es homogéneo, el diámetro se incrementa 2 veces al diámetro de la arteria adyacente, está pobremente adherido a la pared. Estos trombos pueden fácilmente convertirse en émbolos. Sus bordes son regulares, si lo vemos en corte longitudinal. Un trombo crónico, como es el ejemplo, son trombos hiperecogénicos, de aspecto heterogéneo los bordes. Hay disminución del calibre, hay una retracción por la fibrosis que está presentando el trombo. Las paredes van a engrosarse, está adherido a la pared, los bordes son irregulares. Pero en estos casos, si nosotros aplicamos ya la técnica para poder observar las técnicas de provocación para hacer el estudio de insuficiencia valvular, obviamente estos casos van a tener insuficiencia valvular crónica. Ejemplo, un trombo hiperecogénico, parcialmente heterogéneo. Al estudio Doppler se objetiva que es parcial. En corte longitudinal también observamos que es un trombo parcial adherido a la pared, aspecto heterogéneo. Pero en la parte mira de los músculos, esta es la vena gastronemia, se observa un trombo agudo, ¿no? Y en muchos casos a veces no podemos definir si es agudo, si es crónico, si es subagudo. En esos casos siempre tenemos dificultades, pero en este caso vamos a tratarlo como si fuera una trombosis venosa aguda, ¿no? Otro ejemplo, un trombo heterogéneo, hiperecogénico, parcial. ¿Cuáles son las limitaciones? También no todo es bonito, tiene sus limitaciones la ecografía. En este caso, pacientes con obesidad mórbida, es difícil hacer la compresión en pacientes con obesidad, pacientes con edema, no podemos hacer, pacientes con celulitis o inflamación, no se puede hacer. Las venas ilíacas también tienen su dificultad técnica. Debemos hacer las venas ilíacas con el traductor convexo.
En edema también debemos utilizar traductor convexo para poder de alguna manera tener algún resultado positivo. Si el paciente está hospitalizado y tiene edema, lo que tratamos de hacer es que mejore el cuadro clínico y repetir el estudio, ¿no? Repetir el estudio. En síndrome post-trombótico, en las secuelas, ya en la parte más crónica de meses de evolución, las paredes están engrosadas, como en este caso, esta es la arteria, y miren esta vena de paredes engrosadas en forma difusa. Acá tenemos la arteria pulsátil y la vena con insuficiencia vascular espontáneo, cambio de dirección de flujo, el rojo y azul. Miren ustedes, insuficiencia valvular espontánea sin hacer ninguna maniobra, insuficiencia valvular espontánea. Puede haber sinequias, insuficiencia valvular. Perfecto, ¿no? Hay algoritmos. Brevemente vamos a ver algoritmos. La trombosis venosa probable por los criterios clínicos de Willis. Les solicitan ecografía. Si esta ecografía demuestra coágulo de frente al tratamiento, si la ecografía no observa coágulos, solicitan dímero D positivo, nuevamente regresa a ecografía, por lo menos en unos 7 días. Si dímero D sale negativo, prácticamente no es diagnóstico de trombosis, sino diagnóstico de otra etiología. Si hay una trombosis venosa profunda de bajo clínica de sospecha, se le solicita dímero D. Si el dímero D positivo, pasa a hacerse una ecografía. Si la ecografía demuestra presencia de coágulo, tratamiento anticoagulante. Si la ecografía es negativo, diagnóstico alternativo. Si el dímero D es negativo, se excluye prácticamente, se descarta trombosis venosa profunda. Por eso el dímero D es fundamental, ¿no? En algunos casos yo siempre les digo a mis residentes que tienen dímero D negativo, entonces ya no le hagas el Doppler, pero no es así, solamente vamos a cumplir con nuestro trabajo, tenemos que hacer el Doppler, ¿no? Si dímero D sale negativo y tu ecografía sale positivo, ¿a quién van a creer? Van a decir que no, el ecografista o el médico que ha realizado la ecografía está mal, porque van a creer al dímero D, ¿no? Diagnóstico diferencial de trombosis venosa profunda. Tenemos hallazgos accidentales durante el examen venoso. Tenemos a nivel de la región inguinal, tenemos adenopatías, hematomas, podemos encontrar pseudoaneurismas, hernias femorales a nivel del muslo, traumas, desgarro, fibromatosis profunda en la región poplitea. El quiste de Baker es fundamental, ¿no? Varios casos hemos visto al quiste de Baker como no se colapsa, está un poco complicado, hay detritos en su interior, medio tabicado, lo consideran como trombosis, ¿no? No se colapsa, no hay flujo, trombosis. El paciente está heparinizado una semana, regresa a control y dicen, no, es quiste de Baker. ¿Y quién le echan la culpa? A la institución o al médico, ¿no? Eso ha sucedido muchas veces, hay que tener cuidado con el quiste de Baker complicado que a veces se rompe y causa un dolor intenso, diseca y se va a los músculos de la pantorrilla con un cuadro agudo de trombosis, ¿no? Es importante esto. Después tenemos desgarros musculares, desgarros de los gemelos a nivel de la pantorrilla. Ejemplos de algunos casos. Varón de 65 años que hace una semana presenta edema de miembros inferiores, eso lo vi hace unos años, pero es importantísimo, pues lo traigo a esta charla, donde se hace el estudio venoso de ambos miembros, hacemos el estudio y no encontramos trombosis, pero sí encontramos este patrón de flujo. Este patrón de flujo, miren que es una tabla prácticamente, no hay signos oscilatorios cíclicos con la respiración, esa fasicidad como se llama, no hay, está prácticamente abolida, pérdida. Entonces nosotros decimos de ambos miembros, ¿será? Ambos miembros, derecho e izquierdo, está con este patrón de flujo. Dije, debe haber una trombosis en la vena cava inferior. Me voy a la vena cava inferior y lo que encuentro es esto. Esta imagen quística de 14 centímetros por casi 10 centímetros. Hacemos el Doppler
y era la aorta. Era un aneurisma gigante que estaba haciendo efecto compresivo a la vena cava y estaba causando un edema importante de ambos miembros inferiores y obviamente causaba este fenómeno de onda plana al estudio Doppler. Otro caso de 71 años, se hace un cateterismo hace una semana a nivel de la región inguinal, presente edema de miembros inferiores, viene al estudio para hacer su ecografía Doppler. Hacemos el estudio, paciente tenía edema, hacemos con el traductor convexo y encontramos esta señal de color. Como ustedes ya saben, es un caso de pseudoaneurisma, ¿no? Pseudoaneurisma. Este más video, perfectamente la arteria, el cuello del pseudoaneurisma y el saco aneurismático, ¿no? Y prácticamente esta es la forma del pseudoaneurisma, ¿no? A nivel del cuello se ve una onda bifásica, ingresa el flujo en sístole y regresa en diástole, ¿no? Esta es casi patonomónica del pseudoaneurisma, ¿no? A veces los cuellos, si son muy cortos, no se encuentran, pero en esta oportunidad hemos tenido que encontrar. Otro, esto es un caso muy bonito, un varón de 26 años con accidente de tránsito y fractura de fémur. Le hicieron el tratamiento, se redujo la fractura con sus placas metálicas, etcétera, etcétera. Hace un mes acude a consulta por dolor intenso en la pantorrilla y en la región poplitea. Incremento de volumen en la región poplitea. Se hace el estudio y encontramos esta imagen en la región poplitea, una formación quística en su interior. Ustedes están observando, miren ustedes, están observando, ¿no? Y obviamente seguimos haciendo el estudio, miren, y encontramos esta formación quística, la arteria poplitea, con su pseudoaneurisma, ¿no? El signo del yin-yang, el famoso signo del yin-yang perfecto en este caso. Este es el mismo en Power Doppler. Perfectamente se ve su saco del pseudoaneurisma. Hacemos también el estudio del cuello del pseudoaneurisma por su alta velocidad, demasiado aliasing, pero se encuentra sístole, diástole invertida, sístole, diástole invertida. Y estos de acá, lo que están observando acá, eran los tornillos metálicos, ¿no? Tornillos metálicos que había hecho injuria de la arteria poplitea. Inmediatamente mandamos a emergencia porque tampoco hice más esfuerzo porque de repente quedaba en mi consultorio, ¿no? Un sangrado masivo que no hacía nada, ¿no es cierto? Bueno, otro caso es un varón de 78 años con dolor de pierna derecha. Este es colega. Se había realizado 2, 3 ecografías en la parte privada, pero persistía el dolor y él seguía que me duele la pantorrilla, me duele la pantorrilla, me duele el talón, y no encontramos nada. Yo dije, no hay nada, y se va el paciente, pero él dice, me duele la planta. Bueno, será una fascitis plantar, y hacemos ecografía y encontramos esto, ¿no? La arteria con sus venas trombosadas. Venas trombosadas, y era una trombosis de la vena plantar que prácticamente para mí es la primera vez que vi, después de muchos años, fue de un colega, ¿no? Por eso los traigo como ejemplo, que una trombosis venosa profunda muy raramente se presenta a nivel de la región plantar. Este es un trombo flotante. Miren, si yo hago la ecografía con mayor presión, hago la compresión, probablemente este se me desprenda, por eso hay que tener cuidado. Solamente verificamos, es un trombo parcial, está flotando ahí. Y miren esto cómo ocasionamos un émbolo, ¿no? De frente al pulmón, ¿no? Embolia pulmonar, ¿no? Miren.
Perfecto. Y brevemente sobre trombosis venosa de miembros superiores, se presenta en menos del 10% de la trombosis venosa profunda. La característica importante es esta onda espectral. La onda espectral de la subclavia, de la yugular, tienen esta morfología de onda trifásica similar al Doppler venoso del hígado, al vaso del hígado, ¿no? Esa trifásica, recuerden ustedes. Pero cuando hay una trombosis a nivel proximal, porque la vena subclavia es difícil acceso para colapsar por la anatomía, podemos encontrar su pérdida de fasicidad. Acá hay un trombo, se está perdiendo esa fasicidad normal, y a nivel axilar, mire cómo se ha convertido, prácticamente se ha aplanado. Esto es signo indirecto de una trombosis proximal. Entonces, estos pacientes, como no es factible para hacer un diagnóstico mediante la ecografía, pasan a hacer su angiotomografía, ¿no? Pero hemos dado una gran ayuda solamente con este signo, el signo de la onda espectral plana, ¿no? Y vamos a hablar, para terminar esta parte, trombosis venosa profunda en COVID-19. Hay una prevalencia importante de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19, actualmente es desconocida. Es una complicación frecuente y potencialmente letal. El 27% de los pacientes en UCI desarrollaron trombosis venosa, y el dímero D se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, como lo dijo el doctor Caprini, ¿no? A mayor cantidad de dímero D, mayor riesgo de mortalidad. Este es un esquema muy importante de los autores Celestino italianos, publicado el 11 de mayo, donde consideran que el COVID es una enfermedad endotelial. Como decía el doctor Caprini, afecta todo el sistema endotelial, por eso da problemas a nivel de vascular, trombosis arterial, trombosis venosa, a nivel de riñón, insuficiencia renal aguda, a niveles neurológicos, infartos, a nivel de páncreas, del mismo modo, una hipertensión arterial severa o no controlable, ¿no? Entonces, esto incrementa el riesgo de trombosis en el COVID. En un estudio de 143 pacientes hospitalizados por COVID-19, encontraron 66 pacientes que representaban 46 pacientes trombosis venosa profunda. Proximal fueron 34% y distal 65%. La prevalencia de trombosis venosa es alta, se asocia a resultados adversos. El COVID-19 es un factor de riesgo adicional para trombosis venosa profunda. Este es un caso, cortesía del doctor Jesús Vidal. Jesús Vidal no me debe estar escuchando. Me ha enviado varón de 51 años con su radiografía. Miren ustedes esta radiografía. COVID-19 positivo, a prueba rápida, IgM e IgG altos. Estuvo hospitalizado unos 6 días, salió de alta. Después de 10 días acude a su consultorio porque presentaba aún los síntomas y encuentra en la radiografía esta radiopacidad como infiltrado intersticial en base de ambos semitórax. Pero lo más importante era, aparte de esto, el paciente tenía claudicación de ambos miembros a predominio derecho. El doctor Vidal le hace el estudio, miren ustedes, grabado con su celular, miren ustedes, trombosis ahí. Ahí está la arteria poplitea, pulsátil, está el trombo ahí. Este es el mismo, paciente con trombosis arterial de ambos miembros a predominio del lado derecho. Y para finalizar, brevemente, sobre los reportes que se están haciendo actualmente. Este es un trabajo que va a ser presentado, no es mío, obviamente, es sacado de la literatura.
se va a presentar en el Congreso Europeo de Radiología que empieza el 15 de julio, es un congreso virtual, ya está publicado en su página. De 91 casos hacen estudio de elastografía para determinar si es trombo agudo o trombo crónico. Y han encontrado resultados importantes. La trombosis venosa aguda tienen un promedio de 12 más 1.7 kilopascales, que significa trombos blandos, ¿no? Y en trombosis venosa crónica, un punto de corte prácticamente al doble, 25 más 1.08 kilopascales, ¿no? Que es prometedor. Vamos a ver más estudios, quizás más trabajos, poder definir si puede ayudar a definir si es trombo agudo o trombo crónico. Yo creo que sí, pero falta más estudios. Algunas conclusiones para terminar. El estudio Doppler tiene una alta sensibilidad y especificidad en diagnóstico de trombosis venosa profunda de miembros inferiores. La trombosis venosa puede considerarse como una complicación frecuente y potencialmente letal de COVID-19. Sugerimos que el ultrasonido Doppler venoso puede ser un método de cribado en pacientes hospitalizados por COVID-19. Muchas gracias. Agradecer a mi grupo de colegas. Entre ellos tenemos al doctor Mario Manzaneda. Esperamos que se recupere. Hoy está batallando, está en cuidados intensivos por COVID. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Agradecemos al doctor Hubertino Díaz por su excelente presentación, así como los interesantes casos que nos ha presentado. Como sabemos, la utilidad del ultrasonido es un examen bastante amigable, se puede hacer al lado del paciente y tiene mucha utilidad porque es un estudio dinámico presencial, ¿no?